Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Si les parece, vamos a comenzar en atención a ustedes que llegaron a tiempo. Ya si alguien más llega, pues que vaya entrando. Sean bienvenidos. A nombre de CEFIR les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Raúl Galindo, yo soy el director general de CEFIR. CEFIR es una empresa que se formó hace casi 20 años. Desde hace 20 años nos dedicamos a la impartición de cursos sobre inteligencia financiera, estrategias de inversión, estrategias de desarrollo de negocio y estrategias de ventas. Damos capacitación, entrenamiento, cursos y conferencias desde empresas, personas, grupos, etc. Y hoy queremos compartir con ustedes un poco acerca de nuestro programa educativo. Yo solo para que nos conozcamos un poquito, les platico un poco quién soy yo. Yo soy de profesión administrador de empresas, tengo maestría en finanzas, los últimos 25 años he sido director financiero para diferentes corporaciones americanas y a la par desde hace 20 años nos dedicamos junto con Rocío, mi esposa, a conformar esta empresa CEFIR, que significa Sistema de Educación Financiera en Red, y desde hace 20 años hemos dado capacitación en inteligencia financiera a miles de personas alrededor del país. Y hoy queremos compartir con ustedes este programa que vamos a hacer de manera presencial y de manera online al mismo tiempo. Entonces, sean bienvenidos. Si les parece, vamos a comenzar. No sé exactamente qué te dijeron para que vinieras a esta presentación, no sé exactamente qué es lo que esperas, pero sí estoy seguro que lo que vas a recibir va a ser algo muy, pero muy interesante para ti. Y yo quisiera empezar simplemente por entender qué significa inteligencia financiera. Inteligencia financiera significa, muchachos, el día a día de mi relación con el dinero. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas, muchachos, todos nos esforzamos muchísimo todos los días. Algunos llevamos ya muchos años trabajando, hemos ganado buenas cantidades de dinero, hemos tenido algunos negocios, cosas que hemos vendido, dinero que hemos recibido, pero no necesariamente ese dinero se ha traducido en prosperidad. Y a veces una de las cosas que nos hace falta es justamente esta educación. La inteligencia financiera va mucho más allá que la educación financiera. La educación financiera son términos, definiciones, fórmulas, conceptos. La inteligencia financiera es el día a día con mi dinero. ¿Qué hago? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo gasto? ¿Qué créditos tomo? ¿Cómo voy utilizando mi inteligencia, mi habilidad para ir mejorando mis ingresos? Y a partir de eso, entonces, ir prosperando a lo largo de mi vida. Así que vamos a hacer una presentación básica de qué es lo que hacemos nosotros. Y básicamente lo que hacemos es un taller a través del cual desarrollamos un plan, una metodología paso a paso que nos lleve a optimizar el uso de nuestro dinero para que ese dinero sirva para mucho más que solo comprar y gastar o pagar, nos sirva realmente para crear prosperidad en la vida. ¿Okay? Entonces son elementos muy interesantes que vamos a ver. Y vamos a partir del elemento esencial. Yo quiero que entendamos que todos y cada uno de nosotros elegimos una forma a través de la cual vamos a ganar dinero. Cada quien elige la forma que cree que es más conveniente. Algunos, por ejemplo, como yo, decidimos trabajar para alguna empresa y pensamos o buscamos cómo ir subiendo a través de la escalera corporativa para tratar de llegar a los grandes salarios, a los grandes sueldos, a los autos de la empresa, los viáticos, los bonos y demás, con la idea de poder ganar la mayor cantidad de dinero posible, y a eso destinamos nuestro mejor tiempo, nuestra mayor habilidad, nuestro mejor trabajo. Algunos otros deciden que ser empleado no es la mejor opción y entonces deciden poner su propio negocio. Hacen su inversión, toman su riesgo, deciden desarrollar su propio proyecto, esperando con eso ganar la mayor cantidad de dinero posible para tener la mejor calidad de vida posible. Algunos otros deciden que si estudiaron tanto y a lo mejor hicieron inclusive hasta una maestría, pues inteligente sería trabajar en tu propia profesión. Y entonces buscan dar asesorías, consultorías, atención a clientes, consultas y todo lo demás que se pueda hacer a través de la profesión para con eso tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible.
algunos otros deciden ser vendedores, algunos otros deciden prestar servicio, y todos y cada uno lo hacemos, muchachos, con un objetivo específico. ¿Cuál es ese objetivo específico? Tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible a través de nuestra actividad, para con ese dinero tratar de darle la mejor calidad de vida a nuestras familias. De tal forma que todos, a final de cuentas, desde que empezamos a trabajar por primera vez, todos siempre queremos un montón de cosas. Queremos tener un buen auto o varios autos, queremos tener una buena casa, queremos viajar, queremos que nuestros hijos estudien en buenas escuelas privadas, queremos comer en restaurantes, queremos vestir bien, queremos poder salir, queremos poder divertirnos, y eso es algo natural. Todos queremos un montón de cosas, todos queremos vivir muy bien, todos queremos que nuestra familia tenga lo mejor, y eso es algo muy importante, siempre estar buscando vivir de la mejor manera posible. Ahora, el problema viene, muchachos, cuando uno quiere tantas cosas, pero resulta que el dinero que ganamos no alcanza para todo lo que queremos. Y a veces entonces pasa que aunque uno trabaja un montón, subes, bajas, andas siempre a las carreras, no tienes tiempo, a veces no vas a comer a la casa, los fines de semana tienes que trabajar o tienes que estar, trabaje y trabaje constantemente, resulta que por alguna razón el dinero que ganamos no alcanza, cuando menos no, para todo lo que queremos. Pero entonces bien dice la publicidad, para todo lo demás existe Mastercard. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a trabajar, empiezas a ganar tu dinero, cuando empiezas a obtener tus primeros salarios o tus primeros pagos, pues hasta te sobra y dices, no, pero pues ¿cuándo me voy a acabar todo este dinero? Pero conforme va avanzando la vida, uno se casa, empiezas a tener hijos, empiezas a aumentar tus gastos, empezamos a darnos cuenta que lo que ganamos no es suficiente. Pero además, como existe tanta disponibilidad de crédito hoy en día, literalmente tienes que apretar un botoncito en el cajero para que te depositen 40, 50, 60, 70 mil pesos, inclusive sin llenar ningún formato, sin tener que hacer nada. Entonces tenemos tanta disponibilidad de crédito que entonces empezamos a acostumbrarnos que aunque lo que gano no me alcanza, pues para eso tengo la tarjeta. Y entonces empezamos a entrar un círculo, muchachos, en el que uno empieza a trabajar, el banco inmediatamente se da cuenta que trabajas en una empresa seria, que va a estar tu quincena o tu pago mensual sin ningún problema, inmediatamente dice, buen candidato para una tarjeta de crédito. Recibimos la tarjeta de crédito y entonces decimos, ay, mira estos de Bancomer, qué buena onda, que me mandaron 20 mil pesos de crédito y la voy a tomar. Pero eso sí, la voy a guardar solamente para alguna emergencia que ocurra, ¿no? Y claro que la emergencia ocurre el fin de semana. Porque entonces hay que ir a desayunar, hay que salir y como ya no tengo dinero, entonces digo, bueno, pago con la tarjeta. Al fin, ahora que me paguen, pues pago el total y ya salimos del problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llega el momento del pago y como tengo que cubrir otros gastos, entonces ya no pude pagar más que la mitad. Entonces se empieza a acumular el saldo. Ahora no solamente tengo los gastos altos de la casa, los míos personales, los de la familia, ahora tengo que pagar la tarjeta. Y entonces de lo que recibo, pago la tarjeta, me queda menos, ahora entonces como menos me alcanzó, pues tengo que usar la tarjeta más. Y entonces empezamos a entrar en un círculo, muchachos, en el que entrar al tobogán de las deudas es facilísimo. Facilísimo. Y entonces tengo mi tarjeta y digo, chin, ya estoy llegando al límite, pero ya me dieron otra. Entonces digo, bueno, voy gastando con esta y con esta le voy pagando. Y luego saco el coche a crédito y entonces debo 2 tarjetas y debo el coche. Y luego entonces me voy a casar y digo, ¿para qué pagamos el dinero en renta? Mejor vamos a sacar la casa. Y ahora debo 2 tarjetas, el coche, la hipoteca. ¿Sí me explico? Y cuando me doy cuenta, literalmente estoy trabajando para pagar y sobrevivir. Y la prosperidad, pues de esa ni me acuerdo. Entonces entramos al típico tema de con que saque para los gastos y los pagos, con eso me doy de santos. Ya cuál prosperar, ya cuál lograr cosas que yo siempre he querido en la vida. Entonces es importante que nos demos cuenta, muchachos. Estamos trabajando bajo un sistema y bajo un método
que nos va a mantener encadenados años y años y años y años a la deuda si no aprendemos a manejar de mejor manera nuestro dinero, si no aprendemos a tomar mejores decisiones, si no aprendemos a ser mucho más cuidadosos con el crédito, porque a final de cuentas, y ya lo van a entender y aprender, el crédito hoy en día, muchachos, es la forma moderna de esclavitud. A través del crédito nos mantienen cautivos, trabaje, 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 nomás para pagar y medio vivir. Ahora, tenemos que darnos cuenta, porque una de las cosas que nos sucede, muchachos, es que uno tiene ya sus hábitos de manejo del dinero. Gastamos en lo mismo, compramos lo mismo, vamos a los mismos lugares, hacemos las mismas cosas, firmamos constantemente con la tarjeta y no nos damos cuenta cómo cada vez nos vamos sumiendo más y más y más en el tobogán de la deuda. Y entrar al tobogán de la deuda, muchachos, es facilísimo. Pues nomás hay que ejercer el poder de tu firma. No tiene ningún problema. Salir de la deuda es un verdadero problema. Y eso creo que todos lo tenemos claro. Ahora, vamos a ver, muchachos, por qué a veces, a pesar de que trabajamos mucho, subimos, andamos siempre a las carreras, ponemos lo mejor de nosotros, damos todo lo mejor, resulta que pasan los años y yo no puedo prosperar. Resulta que trabajo y sí, más o menos la libro, pero no logro crear la prosperidad que a mí me gustaría. Una de las cosas que nosotros hemos hecho a lo largo de estos 20 años que llevamos impartiendo cursos es que tratamos de enseñar a base de historias. A veces las historias enseñan más que la teoría. Y les voy a platicar una pequeña historia para que entendamos por qué a veces poner lo mejor de nosotros no es suficiente cuando uno no tiene la educación financiera adecuada. Fíjense, vamos a ver, es la historia de Paco y Gaby. Paco es un chavo que está terminando la preparatoria, buen estudiante, aplicado, comprometido. El papá, que lo ve que es un buen estudiante, le dice: ¿sabes qué, mijo? Yo veo que le pones ganas al estudio y yo me quiero comprometer contigo a mandarte a la mejor universidad que hay en el estado. Yo sé que es caro, yo sé que me va a costar trabajo, a lo mejor hasta endeudado voy a acabar, pero no me importa, porque no hay mejor herencia que un padre le pueda dar a su hijo que una buena educación. ¿No es cierto? Cuando menos así aprendimos todo, así nos enseñaron y esa es la regla que seguimos. Entonces el papá lo manda a la mejor universidad, le cuesta carísima su educación y después de 4 años y medio a tirones y jalones, pagando como van pudiendo, finalmente Paco se gradúa como ingeniero. Están felices de la vida, tiene un futuro brillante, se graduó de una muy buena universidad, le espera una vida económica abundante. Entonces, una vez que termina la fiesta de graduación, al día siguiente el papá le dice: bueno, mijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y Paco dice: bueno, pues es momento de empezar a ganar billetes, la escuela costó muy cara y pues hay que empezar a producir. Y el papá le dice: bueno, ¿y cuál es tu plan? Y Paco dice: no, mira, pues si por mí fuera, yo quisiera tener mi propia empresa, porque no hay mejor manera de ganar dinero que trabajando para uno mismo. Pero pues se necesita capital, hay que poner local, inventario, empleados, mobiliario, equipo, y pues no tengo dinero. Entonces pues no me va a quedar de otra que entrar a trabajar para una empresa. Eso sí, lo que gane voy a tratar de ahorrar todo lo que pueda para poder tener mi propio negocio, mi propia empresa, lo más rápido que pueda. Entonces Paco se da la tarea de empezar a buscar trabajo y se topa con el mismo problema que se topan todos los jóvenes. ¿Qué pasa? Trabajo sí hay, pero como no tienen experiencia, pues nadie los quiere contratar. Entonces pasa por 5, por 10, por 15 empresas, todo el mundo lo batea porque no tienen los 2 o 3 años de experiencia, hasta que finalmente una empresa le dice: bueno, ¿sabes qué? Sí te puedo contratar, pero como no tienes la experiencia requerida, no te puedo pagar el salario completo. Si quieres, te puedo contratar como practicante. Y Paco le dice: bueno, y como practicante, ¿cuánto me puedes pagar? Y el de la empresa le dice: te puedo pagar 7,000 pesos al mes. 7,000 pesos, eso es bien poquito. No es ni la tercera parte de lo que yo pagaba de colegiatura al mes. Y entonces el de la empresa le dice: pues si quieres, si no, síguele buscando. Y va a quejarse amargamente con su papá de lo poquito que le querían pagar, y el papá le da el mismo consejo que probablemente te dieron a ti y a mí. Y el papá le dice: bueno, mijo, pero así empezamos todos.
Todos empezamos desde abajo, tú empiezas a trabajar, te van a pagar poquito, pero al paso del tiempo vas a ir haciendo la experiencia, la antigüedad y ya te van a pagar el salario completo. Así que tú empiezas a trabajar, pon lo mejor de ti, da tu mejor esfuerzo y vas a ver que vas a ir progresando. Entonces, finalmente, a regañadientes, Paco acepta entrar a la empresa de practicante. De pronto se ve con un cerro de papeles, un montón de chamba a cambio de 7,000 pesos mensuales. Finalmente trabaja, se esfuerza, pone lo mejor de sí y recibe su primer salario. Y entonces recibe su primer salario, sus primeros 7,000 pesos, que es el primer dinero que ha ganado por él mismo. Ya no se lo dio su papá, no se lo dio su mamá, no se lo dio la abuelita o el abuelo. Es el primer dinero que acaba de ganar y ahora va a tener que tomar su primera decisión financiera. ¿Cuál es la primera decisión financiera que tomaste tú con el primer ingreso que recibiste? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos lo gastamos más rápido que otra cosa. Te faltan, quieres ropa, quieres equipo, quieres salir, quieres divertirte, quieres hacer un montón de cosas y el dinero se nos va, pero más rápido que otra cosa. Ahora fíjense lo interesante, como Paco estudió en una muy buena universidad, él tiene una forma de pensar distinta. Él se da cuenta que la gente que tiene los puestos importantes, gerencias, subdirecciones, direcciones, generan ingresos buenísimos, tienen coches muy buenos de parte de la compañía, tienen bonos y demás, y él dice, yo quiero llegar ahí. Y entonces se da cuenta que si quiere llegar ahí, pues tiene que actuar, funcionar y dar los resultados que dan los de ahí. Entonces lo primero que dice es, necesito un coche. Necesito un coche para ir de la casa a la empresa y poder regresarme porque luego salgo tarde y entonces la seguridad y todo lo demás. Entonces va a una agencia de autos y se da cuenta que con 3,000 pesos al mes puede sacar un auto compacto del año. Y entonces dice, mira qué padre, gano 7, pago 3, me quedan 4 y ya tengo coche del año. Entonces padrísimo. Se compra su coche del año, está feliz de la vida, y ahora tiene coche nuevo, ya se siente galán. Lo que no se da cuenta es que ahora los próximos 60 meses, el 40% de su ingreso lo va a tener que destinar a pagar el bendito coche. Pues está feliz porque ahora ya tienen que ir, ya tienen que regresar, como tiene coche nuevo ya puede levantar y entonces levanta gato, ¿no? Un buen día la ve pasando por la avenida, le empieza a hablar. Gaby, por supuesto, guardando su distancia, dice, yo no hablo con desconocidos, pero no puede dejar de observar que trae coche del año, es ingeniero, pues buen partido. Finalmente acepta salir con él, después de un tiempo se hacen novios, se enamoran y después de unos 2-3 años deciden casarse. Están felices de la vida, los dos trabajan, los dos son profesionistas y dicen, mira, si juntamos el dinero que ganamos entre los dos, entonces nos va a empezar a sobrar dinero, porque rentamos un departamento chiquito, nuestros gastos son bajitos y entonces tenemos dinero para poder hacer cosas. Y entonces lo primero que se dan cuenta es que dicen, ¿para qué tiramos el dinero en renta? Uno de los primeros paradigmas que tenemos es el famoso, el casado, casa quiere, ¿no? Entonces, ¿para qué tiras tu dinero en renta? Mejor cómprate tu casa, así lo vas pagando y aunque sea a largo plazo, cuando menos ya tienes un patrimonio. Se les hace lógico, se les hace interesante, ven que a través del Infonavit pueden juntar sus créditos, pueden sacar rapidísimo, el enganche es muy bajito, las mensualidades son muy cómodas y entonces dicen, sale, vamos a comprar una casa para no tener que pagar renta. Entonces empiezan a ver sus créditos y se dan cuenta que su capacidad de pago anda entre los 5 y 6,000 pesos mensuales. Y empiezan a buscar casas que requieran un pago de 5,000 o 6,000 y se encuentran que las casas están bien lejos, bien chiquitas, en zonas poco seguras y luego empiezan a ver otras y un buen día llegan entonces a un fraccionamiento cerrado, chiquito, con seguridad 24 horas, con su alberca, su casa club, su jardín, y dicen, no hombre, esta está padrísima, nomás que el pago es de 10,000 pesos mensuales. Y entonces dicen, hijo, sí, está más alto el pago, pero la verdad es que es una casa mejor. Estamos haciendo una inversión que va a valer la pena, es el patrimonio de la familia, aquí van a crecer los hijos,
Total que finalmente se convencen entre ellos y deciden comprarse su casa. Están felices de la vida, tienen casa nueva, ahí van a crecer sus hijos, solamente que ahora los próximos 20 años van a tener que destinar el 50% de lo que ganan entre los dos al pago de la bendita casa, más el pago del coche, más los gastos de familia. ¿Sí me explico? Pero están felices de la vida porque tienen casa nueva. Ahora, como tienen casa nueva, ¿qué necesitan? Pues muebles nuevos, ¿no? Empiezan a darse cuenta que todo está a meses sin intereses, te los puedes llevar a 24 meses, a 36 meses, está la tienda de los pagos chiquitos que con 100 pesos a la semana te puedes llevar lo que quieras. Entonces van a la tienda de los pagos chiquitos y dicen, mira, de a 100 nos llevamos la sala, la recámara, el comedor, el centro de lavado, el equipo de sonido, la pantalla plana, ponen su casa espectacular, hacen su fiesta de bienvenida y vienen los papás, vienen los abuelos, los tíos, los cuates de la facultad, los de la empresa, y entonces todos los que van llegando dicen, oye, qué bárbaro, qué bien le está yendo a Paco y a Gaby. Fíjate, apenas tienen un año de casados, tienen coche nuevo, casa nueva, muebles nuevos. No, hombre, han de estar ganando un dineral. Lo que no ven son todas las deudas que van aventando debajo de la alfombra. Y aunque ahora tienen que destinar una parte muy grande de lo que ganan al pago de la deuda, como siguen teniendo límite en las tarjetas, pues entonces se les hace fácil pagar y disponer de la tarjeta, pagar y comprar con la tarjeta, pagar y disponer de la tarjeta, pagar y comprar con la tarjeta. Y así se la van llevando. Y entonces se sienten que van prosperando, porque ahora tienen más cosas de las que antes tenían. Ahora, como están cumpliendo un año de casados, pues deciden irse a la segunda luna de miel. Y entonces encuentran un crucero, a meses sin intereses por supuesto, se van al crucero a celebrar la segunda luna de miel. El crucero tiene todo incluido, comida, bebida, espectáculo, baile y todo lo demás, y se la pasan espectacular. Se ponen unas pandas de su tamaño, se la disfrutan maravillosamente bien, y del crucero Gaby saca el premio mayor y queda embarazada, ¿no? Entonces, al principio Gaby se espanta porque dice que un hijo nos va a complicar la vida terriblemente, me voy a tener que salir de trabajar, se nos va a complicar el tema económico, pero afortunadamente tienen la enorme fortuna de que el bebé es el primer nieto, tanto de los papás como de los suegros. Entonces todo el mundo está culeco con el nieto, la mamá y la suegra le dicen, aquí déjame a mi nieto, tú no te preocupes, yo te lo cuido, ustedes sigan trabajando, y ellos dicen, mira qué padre, tenemos bebé, podemos seguir trabajando, podemos seguir ganando y podemos seguir gastando. Tenemos billete todavía. Entonces, como tienen el bebé, ¿ahora qué necesitan? Pues necesitan todas las cosas del bebé. La cuna que se mueve sola, el aparatito para ver si respira, si no respira, las lucecitas, la musiquita, le montan su discoteca al bebé, pues si no, pobre, ¿cómo va a dormir? ¿No? Le ponen su cuarto de príncipe o de princesa y están felices de la vida. O sea, sienten que van prosperando, pero enormemente. Lo que no se dan cuenta es cómo se van sumiendo cada vez en el problema de la deuda. Ahora, como entonces ya tienen bebé y hay que casi cambiarse de casa cada vez que salen, entonces dicen, ¿sabes qué? Necesitamos una camioneta más grande, para que entonces ya la familia, que ya somos 3, imagínense el enano como de 40 centímetros, ¿no? Entonces necesitamos un coche para movernos todo. Cambian el cochecito por una camioneta mucho más grande, ahora renuevan la deuda otros 5 años por un monto mucho más alto, pero ellos sienten que van prosperando. Entonces son elementos importantes. Ahora, como parte de su proceso, salen los fines de semana, se van a bailar, se la pasan muy bien, y en una de esas, Gaby queda embarazada por segunda ocasión, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con el segundo bebé, ahora sí, la puerca torció el rabo. ¿Por qué razón? Porque 2 bebés ya ahora son demasiado latosos, y tanto la mamá como la suegra le dicen, ¿sabes qué, mijita? A ver qué haces con tus hijos, porque yo no te los puedo cuidar. Dan demasiada lata, son demasiado para mí, entonces mételos a la guardería, a la escuela o a donde puedas, porque yo no te los puedo cuidar. Entonces ahora, además de todos los gastos que tienen, ahora se ven en la necesidad de mandar a los niños a la guardería. Ahora tienen que pagar 2 colegiaturas y una sirvienta que vaya por ellos,
los cuide y les haga de comer mientras ellos llegan de trabajar. Un buen día Gaby se pone a hacer cuentas y dice, a ver, espérate tantito, entre lo que pagamos de colegiaturas, la sirvienta y los gastos, pues es lo mismo que yo gano. No tiene ningún sentido que yo esté trabajando solo para pagar y que mis hijos estén cuidados por gente ajena. Entonces, un buen día espera a Paco y le cae con la sorpresita y le dice, ¿sabes qué, Paco? Me voy a salir de trabajar. Me voy a venir a la casa a cuidar a mis hijos, ya hice mis cuentas y realmente no impacta que yo me salga porque es lo mismo que gastamos. Paco, obviamente, se le hiela la sangre. ¿Por qué razón? Porque aunque ella diga que no, ese dinero sirve para pagar las deudas, aunque después van tarjeteando. Entonces Gaby se sale de trabajar. ¿Qué pasa con el ingreso familiar? Se comprime. Y de pronto, sin darse cuenta cómo, se convierten en una familia más, luchando solo por sobrevivir. Ya cuál prosperar, ya cuál viajar, ya cuál disfrutar de la vida. Entramos al típico con que saque para los gastos y los pagos del mes, con eso me doy de santos. Empezamos entonces a tener problemas de pareja por cuestiones de dinero, porque no alcanza, y por qué fue tanto de esto, y por qué gastaste tanto en el otro. ¿Sí me explicó? Y entonces, lo interesante de esto, muchachos, es preguntarse, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a este nivel? Si cuando recién se casaron, tenían todo para haber creado prosperidad, les sobraba dinero, tenían para ahorrar, para invertir. ¿Cómo fue que teniendo todo para prosperar, acabaron justamente del otro lado? Limitados, endeudados, embroncados y con problemas de pareja. ¿Qué creen que fue lo que hizo la diferencia en esta situación? De haber creado prosperidad a haber acabado limitados y endeudados. ¿Qué se les ocurre que pudo haber sido la diferencia? Que la deuda se te hace normal. ¿Que la deuda se te hace normal? Sí, parte de eso. El no querer ver tu realidad de tu situación financiera. Parte de no querer ver cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto te cuesta vivir como vives, ¿correcto? Como es uno el paradigma de querer tener. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Ahora fíjense, todo es correcto, pero hay un elemento esencial que une todo. Y este elemento esencial es que lo que hizo que realmente acabaran justamente donde no querían fueron las decisiones que fueron tomando. Fíjense qué interesante. Todos nosotros en nuestro día a día tenemos que tomar decisiones. Para cosas de 1 peso, de 10 pesos, de 20, de 50, de 100, para créditos de 5,000, de 10,000, de 20,000, de 1 millón, de 2 millones, todos tenemos que tomar decisiones constantemente. El problema es que a veces no tenemos la conciencia de a dónde nos está llevando la decisión. Y fíjense qué es lo que pasa, muchachos. El problema es que muchas veces nos metemos en problemas de endeudamiento y entramos a un nivel de gasto muy fuerte, muy por encima de lo que ganamos, básicamente porque tenemos una confusión entre lo que significa prosperidad y lo que significa comodidad. Fíjense qué interesante. ¿Cuál es la diferencia entre prosperidad y comodidad? Si nosotros observamos las decisiones que fueron tomando Paco y Gaby a lo largo de su vida, yo les preguntaría, ¿ustedes creen que las decisiones que tomaron, las tomaron porque eran muy brutos? ¿O son las decisiones que todos tomamos normalmente? ¿Sí me explicó? Ahora fíjense, desde su óptica, ellos creían o pensaban que estaban prosperando. Porque Paco podía decir, yo antes no tenía coche, ahora ya tengo coche, ya soy más próspero. Antes no tenía yo casa, ahora ya tengo casa, pues ya soy más próspero. Antes no tenía yo muebles, ahora tengo muebles, pues ya soy más próspero. Ahora tengo una camioneta y antes tenía un cochecito, pues ya soy más próspero. El problema, muchachos, es que cuando la prosperidad viene de la mano de la deuda, no es prosperidad, es comodidad. Yo estoy más cómodo, pero estoy profundamente endeudado. ¿Sí me explicó? ¿Cuándo es prosperidad? Cuando lo que yo adquiero es fruto de mi ahorro, de mis inversiones, de mis ingresos, sin que venga
atado al endeudamiento. Entonces, fíjense qué interesante. Vamos a aprender que en realidad el gran problema de la mayoría de las personas viene justamente porque creemos que la prosperidad siempre se hace a base de crédito. A base de crédito. Y entonces empezamos a pensar, quiero un coche, pues si no es a crédito, ¿cómo lo compras? Quiero una casa, y si no es a crédito, pues ¿cómo la compras? ¿Sí me explico? Me voy de vacaciones y no tengo, pero pues están los meses sin intereses, entonces pues ¿cómo para qué te preocupas? ¿Sí me siguen? Entonces es muy importante que nos demos cuenta, muchachos. Vamos a ver que en nuestra sociedad vamos a encontrar dos grandes grupos de personas que obtienen resultados diametralmente diferentes en función a las decisiones que toman. Vamos a encontrar a la gran masa que básicamente construye un estilo de vida a base de crédito y luego se pasa la vida pagando. Y un pequeño grupo de la sociedad que primero construye su base de ingresos y luego construye su estilo de vida para no acabar endeudados. Y estos no solamente viven cómodos, sino que crean prosperidad en la vida. ¿Sí me siguen? Entonces es muy importante, muchachos. A veces uno ni siquiera cuestiona si lo que estamos haciendo es correcto o no. Simplemente vemos que todo el mundo le hace así, pues nosotros le hacemos así. ¿Sí me siguen? Sí. Eso es lo que pasaba, bueno, lo que sucedía con nuestros abuelos o nuestros padres. Antes las instituciones de crédito no otorgaban los créditos como ahora, ¿no? Entonces nuestros abuelos o nuestros padres lo que hacían era ahorraban para poder comprarse un terreno y después ahorraban para construir una casa. Y ahora no es así, ahora ya es compro la casa por crédito bancario. Entonces, todo es crédito. Ahora, ¿cuándo veías al abuelo endeudadísimo? Ahora, ¿vivimos más cómodos que los abuelos? Claro que sí. No más que el nivel de deuda, ¿sí me siguen? Entonces es muy importante que nos demos cuenta, muchachos. Fíjense, lo interesante de esto es que cuando te empiezas a educar, cuando empiezas a aprender cómo funciona el mundo del dinero, fíjense, ¿qué hubiera pasado en el caso de Paco y Gaby? Si cuando ellos, recién casados, tenían dinero de sobra, tenían sus gastos bajitos, un departamento chiquito, les sobraba dinero, ¿qué hubiera pasado si en lugar de comprarse el coche, de comprarse la casa, de endeudarse en los muebles, de endeudarse en las tarjetas de crédito, qué hubiera pasado si ellos hubieran tenido un plan? Si ellos hubieran hecho un proyecto donde a través de ir ahorrando esas pequeñas cantidades que les fueran sobrando, podían entonces al paso de unos años reunir un capital para con ese capital entonces poder hacer una inversión pequeña que les permitiera entonces, además de su ingreso de trabajo, poder tener otro ingreso adicional, para entonces poder aumentar su capacidad de ahorro, reunir otro capital más grande, poder entonces comprar una casita para rentar o un local comercial para rentar, para ahora tener los ingresos del trabajo, más el del pequeño negocio, más el de la casa en renta, para tener una capacidad de ahorro mucho más grande y entonces poder hacer una inversión mayor que les permitiera primero construir su base de ingresos y después construir su estilo de vida. ¿Sí me siguen? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Aquí el orden de los factores altera totalmente el producto. De tal forma que tenemos que ser muy conscientes, muchachos, que estamos jugando un juego. Lo que nosotros denominamos el juego del sistema. ¿Cuál es el juego del sistema? El juego del sistema dice, trabaja, gana y gasta. ¿Cuánto? Todo lo que ganes y aparte fírmale con la tarjeta. De esa manera el sistema crece. Ellos venden más, ganan más, tú te endeudas más y te condenas más a tener que estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje para estar pague y pague y pague. ¿Sí me siguen? De tal forma que si uno quiere prosperar, muchachos, necesitamos aprender cómo dejar de jugar el juego del sistema. Porque si no, eso nos va a mantener con todo lo que hay disponible para comprar,
con todas las cosas que uno quiere y con la altísima disponibilidad de crédito que existe, pues nos van a mantener atorados en la deuda años y años y años y años sin poder prosperar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa parte es muy interesante. Ahora fíjense, un elemento importante que hay que entender, muchachos, es que la mayoría de nosotros tendemos a creer que nuestros problemas de dinero se resuelven con más dinero. Y entonces yo digo, no, ahora que me suban de puesto y gane más, todo se va a arreglar. Ahora que cierre yo este negocio y gane más, todo se va a arreglar. Ahora que venda más y me den mis comisiones, todo se va a arreglar. Ahora que dé el servicio que me va a dejar muy buen dinero, todo se va a arreglar. Y tendemos a creer siempre que es ganar más dinero la solución de los problemas. Pero vamos a ver que en realidad, muchachos, la prosperidad no depende de cuánto dinero ganas. La prosperidad depende de cuánto dinero gastas y cuánto te queda para ahorrar al fin de mes para poder construir prosperidad. ¿Sí me explico? Vamos a entender que realmente no es lo que gano, sino lo que gasto, lo que determina mi posibilidad o no de crear prosperidad. Y de aquí vamos a entender un elemento esencial, muchachos. Los problemas de dinero no se resuelven con más dinero. En pocas palabras, los problemas de dinero no se resuelven con dinero. Y tú digas, ah, caray, pues ¿cómo que los problemas de dinero no se resuelven con dinero? Pues entonces, ¿con qué? Fíjense, muy importante, muchachos, los problemas de dinero no son un problema de dinero, son un problema de educación. Si tú tienes la educación financiera adecuada, hasta con un ingreso bajito puedes prosperar. Pero si no tienes la educación financiera adecuada, hasta con un ingreso alto te va a costar un montón de trabajo. ¿Por qué razón? Porque entre más ganamos, más queremos. Entre más ganamos, más nos endeudamos. Entre más ganamos, queremos juguetes más caros. Entonces es importante que si yo no me educo, aunque vaya yo generando ingresos más altos a lo largo de mi vida, de todas formas me va a costar mucho trabajo la prosperidad. ¿Sí me siguen? Es muy interesante esta parte. Fíjense, vamos a ver por qué a veces, a pesar de trabajar un montón, de trabajar en buenas empresas, inclusive de tener un buen ingreso, bien sea por mi empleo, por mi negocio, por mi profesión, por mis ventas o por mis servicios, ¿por qué a veces, a pesar de tener un buen ingreso, nos cuesta tanto trabajo prosperar en la vida? Porque para prosperar en la vida, muchachos, se necesitan 4 elementos esenciales que hay que dominar, 4 habilidades que hay que desarrollar. Número 1, la habilidad de manejar, administrar y distribuir correctamente el dinero que estoy ganando de mi trabajo. Esa es la primera habilidad esencial. Yo necesito aprender a ser un muy buen administrador de mi dinero. ¿Para qué? Para que no todo lo que gane se me vaya en gastos o en pagos. Porque si me gasto todo lo que gano, la prosperidad no es una posibilidad para mí. No importa cuántos años trabaje, no importa cuánto más me vayan pagando, mientras todo lo que gane se me acabe, entonces la prosperidad no es una opción para mí. Por lo tanto, tengo que desarrollar esta habilidad de tener siempre un plan. ¿Cuánto para vivienda? ¿Cuánto para comida? ¿Cuánto para vestido? ¿Cuánto para transporte? ¿Cuánto para educación? ¿Cuánto para diversión? Y de forma muy importante, ¿cuánto para el ahorro? Para invertir, para poder crear prosperidad. ¿Sí me siguen? Mientras yo no desarrolle esta habilidad de manejar perfectamente mi dinero, me va a costar un montón de trabajo. Segundo elemento que determina por qué nos cuesta tanto prosperar en la vida, y tiene que ver con nuestros hábitos en el manejo del dinero, muchachos. Hay una frase maravillosa que dice que los hábitos te hacen o te destruyen. Y en la parte financiera es totalmente una realidad. A veces el gran problema del que no nos damos cuenta es que son nuestros hábitos de compra, nuestros hábitos de gasto, pero especialmente nuestros hábitos de ser tarjeta fácil y de firmar con la tarjeta, las que nos empiezan a atorar continuamente en la vida.
Entonces es muy importante que si yo quiero prosperar, tengo que, número uno, hacerme consciente de mis hábitos actuales. Y número dos, trabajar para modificarlos. ¿Para qué? Para empezar a desarrollar hábitos que me hagan comprar siempre de forma planeada, bajo un presupuesto, bajo un plan. Hábitos que me lleven a hacer gasto inteligente, gastar y comprar solo aquello que de veras necesito, para que el dinero sirva para poder crear prosperidad y no solo para pagar deuda o para cubrir gasto. Pero de forma muy importante, desarrollar el hábito de limitar el uso del crédito al máximo. Porque mientras el crédito siga presente en mi vida, la prosperidad se va alejando de manera directa. ¿Por qué razón? Porque entonces el dinero que serviría para ahorrar y crear prosperidad, entonces se tiene que ir al pago de la deuda. ¿Sí me siguen? Entonces vamos a ver que para que yo pueda crear prosperidad, tengo que entender cómo funciona el proceso. Fíjense, vamos a ver que la mayoría de las personas viven algo que nosotros denominamos un ciclo de limitación. ¿Qué es un ciclo de limitación? Trabajo, gano, gasto. ¿Cuánto? Todo lo que gano y aparte le firmo con la tarjeta. Y así me la paso mes tras mes, año tras año, tras año, tras año. Ahora, lo increíble del asunto, muchachos, es que para pasar de un ciclo de limitación a un ciclo de prosperidad, solo necesitas dos pequeños cambios. ¿Cuáles? Número uno, trabajo, gano. Antes de gastar, antes de pagar, antes de hacer cualquier cosa, primero destino como prioridad número uno una parte de lo que gano al ahorro. Un 5, un 10, un 15, un 20, un 30% es lo ideal. ¿Ok? Primero al ahorro. Luego, con lo que me queda, con eso limito mi gasto personal y familiar. Empiezo a operar como operaban los abuelos. Se acabó, hasta el mes que viene. No se acabó, pues ahora págale con la tarjeta. ¿Sí me explicó? Si tú sacas de la ecuación a la deuda y metes al ahorro, automáticamente tu situación económica empieza a cambiar. ¿Sí me siguen? Entonces es muy importante, a veces no nos damos cuenta que son estos hábitos de decir, sábado en la mañana, ¿a dónde vamos? ¿Qué desayunamos? ¿Qué bips, togs, menudo, barbacoa? ¿Sí me explico? Y son esos hábitos los que finalmente acaban llevándose nuestro dinero. Y esto viene de la mano con el tercer elemento que hace que cueste mucho prosperar en la vida. Y este tiene que ver con la habilidad de tomar buenas decisiones financieras. Fíjense qué interesante, muchachos. Cuando hablamos de decisiones financieras, la gente cree que una decisión financiera es invertir en un negocio, comprar terrenos, casas, invertir en la bolsa de valores y demás. Y todo eso forma parte de las decisiones financieras. Pero lo que no nos damos cuenta, muchachos, es que en realidad una decisión financiera es todo. Un peso, 5 pesos, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1 millón. Todo es una decisión financiera. Cuando se trata de mucho dinero, ahí sí le echamos números, preguntamos, analizamos y evaluamos. Pero ¿qué tal cuando se trata de los 50, los 100 o los 200 pesos diarios? Pues eso no importa. Cualquier cafecito de Starbucks, de Oxxo, cualquier garnacha, cualquier desayunito, lo que sea, pues es bueno. Al fin es poquito, no importa tanto. Ahora, el punto crítico, muchachos, es desarrollar la habilidad de cuidar cada peso que gano para destinarlo solo a aquello que de veras vale la pena. Porque fíjense qué interesante, muchachos, es realmente a través del gasto hormiga por donde se nos fuga la posibilidad de ahorrar para prosperar. Porque entonces todos decimos, no, yo entiendo que ahorrar es buenísimo, pues nada más dime de dónde. Dime de dónde, pues si no me alcanza. Pero no nos alcanza, muchachos, por la forma como manejamos nuestro dinero. No nos damos cuenta que todos los días se van 30, 40, 50, 100, 200 pesos. Que en un día no representa gran cosa. Pero cuando lo combinas con el hábito, fíjense, por ejemplo, yo tenía el hábito de que en las mañanas, cuando iba a la oficina, inmediatamente que salía de mi casa, lo primero que hacía era pararme en Oxxo,
me compraba mi cafecito, un panquecito y un yogur. Desayuno de los campeones para irme a trabajar, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues necesito desayunar. Y además, ¿cuánto es de eso? Pues 40, 50 pesos. Tampoco es tanto. Pero lo hacía 25 días a la semana. ¿Sí me explico? Al mes, perdón, 25 días al mes. Y de puro desayunito eran 1,000 pesos. Más a las 11, 12, la garnacha, el almuerzo, lo que sea, y luego en la noche los tacos, el cine, el fin de semana, dips, tops, el menudo, la barbacoa, la pizza, el sushi, los tacos, las tortas a domicilio. ¿Sí me siguen? Entonces, cuando le empiezas a sumar, te vas de espaldas de qué cantidad de dinero utilizamos en cosas que si uno quisiera, realmente podrías evitar. ¿Sí? Por eso, a través de esto, de los hábitos de no controlar, de gastar, de firmar, de darnos nuestros gustitos, de comprar todo lo que uno quiera, cuando ya te das cuenta, el dinero ya se acabó. Y como ya se acabó, en lugar de decir no hay más gasto hasta el mes que viene, pues lo que sigue es la tarjeta. ¿Sí me siguen? Y ese hábito es lo que finalmente acaba afectando nuestra vida económica de manera importante. Ahora, ¿por qué se da todo esto, muchachos? Todo esto viene aderezado por nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es mi forma de pensar y mis creencias que me dicen qué se vale y qué no se vale hacer con el dinero. ¿Para qué sirve y para qué se utiliza el dinero? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? ¿Qué puedo lograr o qué no puedo lograr con el dinero que yo gano? Y es esta mentalidad, muchachos, la que divide a los dos grandes grupos de la población. Vamos a ver que el gran segmento de la masa opera bajo una mentalidad que se denomina la mentalidad consumista. ¿Cuál es la mentalidad consumista? Aquella mentalidad que me lleva de forma habitual a trabajar, ganar, y una vez que gano, inmediatamente digo a dónde vamos, qué compramos, a dónde salimos, o dónde nos reventamos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque entonces mi creencia es que el dinero sirve para gastar. Yo ya le trabajé un montón, ya gané, ahora sí, ¿a dónde vamos? ¿Sí me explico? Y entonces uno podría decir, bueno, pero pues así es la cosa. Y nadie discute que así sea la cosa. La pregunta es, ¿el resultado que estás obteniendo, te gusta de que así sea la cosa? ¿O quisieras que el resultado fuera diferente? ¿Sí me siguen? ¿Por qué? Porque vamos a ver que el otro segmento de la población que crea prosperidad en la vida opera bajo una mentalidad diferente que se llama la mentalidad inversionista. ¿Cuál es la mentalidad inversionista? Aquella mentalidad que me lleva a trabajar, ganar, antes que otra cosa, apartar 10, 15, 20, 30% de lo que gano, ajustar mis gastos a lo que me queda de dinero para poder entonces construir una capacidad de ahorro para ir invirtiendo en activos que después me vayan generando ingresos adicionales a mi trabajo personal. ¿Sí me explico? Entonces, bajo esa mentalidad, primero construyo una base de ingresos y después construyo un estilo de vida. ¿Sí me siguen? Por eso vamos a encontrar, y observen, muchachos, especialmente los que trabajan en empresas, siempre vas a encontrar a alguien dentro de la empresa que, a pesar de que tiene un salario no muy alto, tiene sus terrenos, tiene sus casas, tiene lana, y entonces uno dice, oye, este ha de vender polvo blanco o ha de vender hierba en la noche, algo ha de hacer, porque ¿cómo le hace si gana lo mismo que yo, hasta menos que yo, y tiene todo eso y yo no he podido hacer nada? ¿Por qué? Todo tiene que ver con nuestra mentalidad, muchachos. Con lo que mi mente me dice que se debe o no se debe de hacer. Entonces, mientras yo siga pensando de la misma forma, siga teniendo la misma mentalidad, me va a costar muchísimo trabajo crear prosperidad. Ahora, a estos 4 elementos, muchachos, una buena habilidad de administrar correctamente mi dinero, buenos hábitos de compra inteligente y evitar el crédito, una buena habilidad de cuidar cada peso que gano para destinarlo a las cosas que valen la pena,
y una buena mentalidad de inversionista, a eso nosotros lo denominamos inteligencia financiera. La inteligencia financiera es la decisión que tomo día a día sobre cada peso que tengo para ver si lo gasto, lo ahorro, lo invierto o qué hago con él que me ayude a crear prosperidad. Y vamos a ver que cuando uno aprende a tomar buenas decisiones financieras, las decisiones financieras siempre te van a impulsar a la prosperidad. Cuando lo haces bajo la mentalidad inversionista, cuando lo haces bajo la mentalidad consumista, siempre te va a llevar a tomar decisiones que te van a hundir financieramente. Porque te vas a acabar el dinero, te vas a acabar endeudando y vas a acabar metido en el tobogán de las deudas. ¿Sí me siguen? Entonces es una parte muy interesante. Ahora fíjense, el elemento principal, muchachos, y esto es lo que yo quisiera que nos quedáramos aquí. Entender que estamos operando bajo un sistema, el sistema comercial, que si no aprendes cómo funciona y aprendes a evitarlo, te va a mantener atorado años y años y años. Entonces todos operamos en el mundo del dinero. El gran problema, ¿sabes cuál es? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo crear prosperidad? Porque hay un elemento esencial del que no nos hemos dado cuenta. ¿Cuál es este elemento esencial? Ojo con esto. El gran problema es que no sabemos que no sabemos. Fíjense qué interesante y qué profundo es esto que te estoy diciendo. No sabemos que no sabemos cómo manejar el dinero. Cuando se trata de dinero, todos, y yo me incluyo porque fui el primerito, todos creemos que nos las comemos vivas. Que todo lo que hago está bien, que todas las decisiones que tomo son correctas, que todos los créditos que firmamos son correctos, que la forma en que gasto y la cantidad que gasto está correcta. Y yo te preguntaría, ¿y dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó? Porque la realidad es que la mayoría de las personas operamos con nuestro dinero a base de prueba y error. Tomamos las decisiones esperando que sean las adecuadas, pero sin saber a ciencia cierta si estamos haciendo lo correcto o no. Normalmente cuando se trata de dinero, uno cree que se la sabe de todas. Inclusive cuando se hacen este tipo de cursos o de presentaciones, hay mucha gente que dice, pero pues es que ¿qué me pueden enseñar del dinero que yo no sepa? Pues yo ya sé todo. Es más, ya leí a Kiyosaki, entonces ya me la sé de todas. ¿Sí me explicó? El punto importante, muchachos, es darnos cuenta que solo hay una manera de saber a ciencia cierta si de veras sé o no sé manejar mi dinero. ¿Cuál es esta manera? Lo único que tienes que hacer es observa tus resultados. Observa tus resultados. Si tú te sientes contento con lo que has logrado a través del dinero que has ganado, entonces sigue haciendo lo mismo. Porque si lo estás haciendo correctamente, vas camino a crear prosperidad. Pero si por otro lado te das cuenta que trabajas, pero no te alcanza, la deuda ya está, generalmente estás limitado, no tienes posibilidad, no has podido hacer gran cosa, entonces aguas, porque probablemente algo de lo que estás haciendo no es correcto, pero no te has dado cuenta. Fíjense qué interesante. Nosotros, a través de nuestro taller, hacemos un pequeño ejercicio que te voy a pedir que hagas aquí mentalmente. Quiero que pienses cuánto dinero has ganado desde que empezaste a trabajar por primera vez. Hazte una cuentita simple, para que vean. Fíjense cómo opera nuestra mente. Nuestra mente opera de acuerdo a la forma como gana. Si me pagan por quincena, lo único que veo es la quincena. Y digo, no, pues no me alcanza. Si me pagan por mes, veo el mes y digo, no me alcanza. Lo que no me doy cuenta es cómo a lo largo de mi vida laboral, literalmente van a pasar millones y millones de pesos por mis manos. ¿Sí me explico? Van a pasar millones de pesos por tus manos. Y si ya tienes unos buenos años trabajando,
Seguramente ya unos buenos milloncitos pasaron por ahí. Ahora, el punto esencial de esto, muchachos, no es solamente cuánto dinero he ganado. La pregunta clave de todo esto es, de todo lo que has ganado, ¿cuánto tienes hoy contigo? ¿Cuánto tienes hoy contigo? Que puedas decir, mira, del fruto de mi trabajo tengo terrenos, tengo negocios, tengo propiedades, tengo inversiones. Si ese es el caso, felicidades. Síguele igualito, porque entre más años pasen, más próspero vas a ser. Pero si cuando piensas de lo que has ganado, cuánto tienes hoy contigo, dices, como yo dije en su momento, ups, no solamente no tengo, sino que además debo, aguas, porque algo de lo que estamos haciendo no es correcto. Y si lo continuamos en el tiempo, cada vez vamos a estar en una situación más crítica. ¿Sí me sigue? Entonces es importante que nos demos cuenta de eso, muchachos. Ahora, el elemento fundamental para que yo pueda ser exitoso o próspero en cualquier actividad, el elemento básico y fundamental es la preparación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero ser un chef exitoso, para ser un chef exitoso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la escuela de cocina, aprenderme las recetas y practicar y practicar y practicar y practicar hasta dominar el arte de la cocina, y entonces me convertiré en un chef exitoso. Si yo quiero ser, por ejemplo, un cantante, o si eres mujer, una cantante exitosa, ¿qué tendrías que hacer? Ir a la escuela de canto, a la escuela de música, aprenderte las canciones y practicar y practicar y practicar y practicar hasta dominar para que tengas éxito en la actividad de cantante. ¿Ok? Ahora, si hablamos del mundo del dinero, muchachos, ¿qué necesito para poder ser exitoso en el mundo del dinero? Pues necesito ir a la escuela del dinero. ¿Por qué? Porque nunca he ido. ¿Y por qué nunca he ido? Porque nuestro sistema educativo no contempla la educación financiera dentro de sus enseñanzas. ¿Por qué no la contempla? Por obvias razones. Se les va viva la paloma. Porque cuando uno se educa, dejas de jugar el juego que hace que cada vez se hagan más ricos. Por eso no enseñan educación financiera. Entonces, si yo quiero ser exitoso en el mundo del dinero, ¿qué necesito hacer? Pues ir a la escuela del dinero, aprender principios, leyes, reglas, métodos y todo lo que corresponde y ponerlos en práctica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta dominar el mundo del dinero para poder ser exitoso financieramente. ¿Sí me siguen? Entonces es muy importante esa parte, muchachos. Ahora fíjense. Lo primero que necesito entender, y aquí vamos a ver cómo normalmente la realidad es que tenemos poca información de cómo manejar el dinero, lo primero que tenemos que darnos cuenta es para que yo pueda convertir el dinero que hoy gano en prosperidad, tengo que aprender a operar como operan las empresas. Fíjense, un paradigma que existe es que yo digo, pues para lo poquito que gano yo, pues ¿qué le tengo que administrar? Pues si se me va más rápido que otra cosa, pues ¿qué le administras? ¿Sí me explicó? Eso, cuando tenga mucho dinero, pues ahí sí lo administraré. Pero ¿sabes qué? Si no aprendes a administrar en lo chiquito, nunca vas a llegar a tener mucho dinero. Porque es de la buena administración de donde sale para ahorrar y prosperar. ¿Sí me explicó? Ahora vamos a ver que hay muchas empresas que son historias de éxito en México que empezaron siendo negocios caseros. Bimbo era una panadería de casa. Y luego se pasó una bodeguita y hoy es un negocio que opera en toda América, en Estados Unidos, inclusive hasta en Europa. La Costeña. El otro día estaba viendo el programa en Discovery, creo que era, o Nat Geo, no sé qué, de la historia de la Costeña, y empezó siendo encurtidos en una cocina. Ahora, ¿qué hizo que estas empresas, partiendo de un ingreso chiquito, pudieran crear una enorme prosperidad? Básicamente entender cuál era la metodología para prosperar. Toda empresa que quiere crear prosperidad tiene que llevar a cabo 3 procesos. Número 1, generar la mayor cantidad de dinero posible. Porque todos los que tienen negocios saben que en las ventas
está todo. Si vendo bien, entonces puedo cubrir gastos, puedo salir, puedo tener ganancias. Entonces la generación de ingresos es uno de los elementos que más cuida y a lo que más le dedica las empresas. Pero una vez que se generó el ingreso, el segundo elemento clave para prosperar en la empresa es ahora llevar una correcta administración del ingreso que se generó. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque la empresa sabe que la clave es no gastarse todo lo que generó. Porque si se gastan todo lo que generó, entonces no va a haber dinero para invertir en nuevo equipo, en nueva maquinaria, en nuevos empleados, para poder crecer y seguir ganando cada vez más dinero. ¿Estamos de acuerdo? Así operan las empresas. Y así tendríamos que operar nosotros. Ahora fíjense lo interesante. Lo interesante es que la persona promedio nos aplicamos al máximo a ganar dinero, a generar. Y yo pongo lo mejor de mí en mi empleo, en mi negocio, en mi profesión, en mis ventas, en mis servicios, y pongo alma y vida y corazón para ganar dinero. Y trato de ganar lo más que puedo. ¿Cuál es el problema? Que una vez que gano, la administración yo digo, ay man, qué flojera eso de estar anotando y registrando. Ya, vámonos al cine, vamos a comer y si se acabó, pues entonces le firmamos. ¿Sí me explicó? Entonces, es a través de la falta de una habilidad del manejo del dinero, muchachos, como entonces nos gastamos todo. Y no solamente no tenemos para invertir, sino que ahora hay deuda por pagar. ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿qué hace? Eso nos limita. No tenemos la posibilidad de crear prosperidad porque no tenemos capacidad de ahorro. ¿Por qué no tenemos capacidad de ahorro? Porque generalmente gastamos más de lo que ganamos. ¿Sí me siguen? Entonces, si yo no aprendo a operar como opera una empresa, pues ¿de dónde pretendo que pueda venir algún día la prosperidad? ¿Sí me siguen? Entonces es muy importante. Fíjense, vamos a ubicar, y aquí vamos a hacer varias preguntas que yo quiero que te vayas respondiendo tú solito. No es para que des tu opinión, solamente para que lo pienses. En el tema de generación, muchachos, número 1, generas en familia, si trabaja también tu pareja, generas lo suficiente para cubrir tu estilo de vida actual y que te quede dinero para ahorrar y prosperar. O el dinero que generas apenas alcanza para salir con los gastos. ¿Sí me siguen? Porque si ese es el caso, entonces tenemos un problema de necesidad de generar más. ¿Sí me siguen? Entonces es importante que ubiquemos, porque si yo no me doy cuenta de eso, muchachos, entonces sigo operando igual. Y como no me alcanza, pues la deuda va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, abusados con la parte de generación. Segunda, si no te está alcanzando lo que ganas para cubrir el estilo de vida y tienes que recurrir a la tarjeta constantemente, ¿tienes ya alguna forma de generar ingresos adicionales? ¿Ya tienes alguna alternativa de dónde vas a generar más ingresos para poder cubrir tu estilo de vida y tener para ahorrar, para prosperar? Son elementos importantes que uno tiene que tomar en cuenta, muchachos. Tercero, ¿tienes expectativas de mejorar tus ingresos de tu actividad principal a corto plazo? Es decir, si eres empleado, ¿tienes ya alguna expectativa de mejora de salario, de aumento de sueldo, de subida de puesto real? ¿O estamos y seguiremos por lo pronto en el corto plazo en el mismo nivel, con el mismo ingreso y con la misma alimentación? Lo mismo si yo tengo negocio. ¿Realmente el negocio va creciendo lo suficientemente rápido para que el ingreso sea cada vez mayor y pueda yo cubrir? ¿O me mantengo generalmente en el mismo nivel de ingresos? ¿Sí me siguen? Son elementos importantes, muchachos, porque si no tomo en cuenta esto, va a ser muy difícil que yo pueda crear prosperidad. Ahora si vamos al tema administrativo,
En el tema administrativo, yo te preguntaría, ¿llevas ya alguna forma correcta de administrar tu dinero que ganas hoy en día? ¿Tienes ya alguna forma de control, de administración, de cómo controlar tu gasto para no gastar más de lo que ganas y no tener entonces que endeudarte? Porque si no tenemos eso, muchachos, tenemos un problema. Porque si no estoy ganando lo suficiente y no controlo mi gasto, generalmente voy a acabar gastando más de lo que gano. Y gastar más de lo que ganas es la causa principal del endeudamiento. ¿Sí? Entonces todo va de la mano. Si yo no tengo esta forma de manejar, me va a costar mucho trabajo. ¿Llevas un control de tu gasto personal y tu gasto familiar? ¿Tienes ya algún presupuesto que vayas manejando de forma habitual? ¿O realmente el dinero, el único control que existe es ya se acabó y pues ahora firma? ¿Sí me explicó? Porque a veces es nuestro único control. Ya se me acabó, ya no tengo. Entonces ya me di cuenta que ya se acabó, pero todavía me quedan 2 semanas del mes, o 1 semana, o me quedan 5 días, y ya no tengo dinero. ¿Sí me explicó? Si no aprendemos a manejar correctamente la administración de nuestro dinero, por mucho o poco que sea, entonces generalmente lo que va a acabar sucediendo es que por falta de administración acabamos incurriendo en deudas. Ahora, si en este momento ya tienes un problema de endeudamiento, pequeño, mediano o grandotote, pues porque todo hay en la viña del Señor, si ya tienes un problema de endeudamiento, ¿tienes ya alguna estrategia de cómo poder salir de deudas rápidamente? ¿O solamente sigues el proceso de todo mundo, le vas pagando lo que puedes y ahí hacemos como que pagamos y la deuda sube y sube y sube? Porque si no aprendemos a administrar a través de una estrategia nuestras deudas, muchachos, nos vamos a pasar toda la vida pague y pague y pague sin poder salir de deudas. Hasta para eso hay que saber cómo hacer. Porque si no, entonces nos van a desangrar a través del endeudamiento. ¿Okay? Ahora, si estamos manejando las cosas correctamente, entonces significa que tenemos siempre un sobrante que podemos mandar al ahorro para poder crear prosperidad. Ahora, cuando hablamos de ahorrar e invertir, muchachos, normalmente, especialmente por ejemplo los que somos empleados, siempre tendemos a decir, no, yo sí ahorro. ¿Por qué? Pues porque tengo el fondo de ahorro de la empresa. Ahí me van mandando una cierta cantidad. Y yo diría, sí, cierto. Pero la pregunta clave es, cuando te dan tu fondo de ahorro, ¿para qué te sirve? Para pagar las deudas. Entonces, hago como que ahorro, pero por acá le gasto. ¿Sí me explico? ¿Cuándo el ahorro es ahorro? Cuando lo tienes libre de cualquier otra cosa. Por lo tanto, si yo no tengo dinero realmente libre, necesito entonces mejorar mi generación de ingreso. ¿Para qué? Para poder destinar una parte al ahorro mensual. Es a través del ahorro mensual, muchachos, como se crea prosperidad en la vida. Esa es la parte importante. Estamos destinando ya algo para crear un patrimonio familiar. Específicamente para crear un patrimonio familiar. Para crear un proyecto para cuando me retire. Son elementos muy importantes, muchachos. La vida no es nada más salir con los pagos y con los gastos del mes. Hay muchas cosas en las que se tiene que prever, prevenir y estar acumulando, porque no toda la vida vas a poder trabajar. Son elementos importantes que uno tiene que manejar. Ahora, si ya estás ahorrando, ¿sabes dónde ahorrar para obtener los mayores rendimientos del mercado? ¿Conoces cuáles son los diferentes instrumentos que existen para que puedas entonces invertir tu ahorro y ganar un buen rendimiento? ¿O lo metemos al banco?
o lo dejamos nomás en el fondo de ahorro, o se queda en la tarjeta, o se queda en la chequera. Pues también ese es un elemento importante para poder crear prosperidad. Y lo más importante, ¿sabes cómo crear un plan financiero para que puedas alcanzar objetivos específicos a lo largo de tu vida y crear un patrimonio familiar? Es un elemento importantísimo, muchachos. En la medida que yo aprendo a planear, entonces puedo crear prosperidad. Vamos a ver que la gran diferencia que existe, ojo con esto, la gran diferencia que existe entre la gente que crea prosperidad en la vida y entre quien solo sobrevive, no es lo que gana, es que unos tienen un plan y otros no. Cuando tú tienes un plan, no va a haber dinero de sobra. No va a haber dinero que te sobre, porque lo vas a destinar o para esto, o para lo otro, o para aquello, para esta inversión o para la otra inversión. Cuando no tienes un plan, es cuando dices, oye, pues traigo 1,000 pesos. Pues ¿cómo qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué comemos? ¿A dónde salimos? ¿Por qué? Porque no tengo nada mejor que hacer con ese dinero. ¿Por qué no tengo nada mejor que hacer? Porque no tengo un plan. No tengo un proyecto. No tengo algo a qué destinar ese dinero. Y esa es parte de que a través del gasto hormiga se me fuga el dinero por donde podría yo crear prosperidad. ¿Sí me siguen? Entonces es una parte muy importante, muchachos. Ahora fíjense, esta era la parte de lo que hablamos. El ciclo de limitación. Yo trabajo y gano. A lo mejor mucho, regular o poco. De empleado, de negocio, de lo que sea. El problema ni siquiera es cuánto gano. El problema es cuál es la mecánica que sigo constantemente. Ya gané, ¿qué sigue? Inmediatamente que gano, empiezo a decir, ¿sabes qué? Vamos al súper, porque hazte el súper para todo el mes, porque si no, luego ya no va a haber dinero. ¿Sí me explicó? O cómprate esto, paga la escuela, haz lo otro. Y entonces se nos empieza a ir la mayoría del dinero que ganamos. Ahora, el gran problema es que luego viene el gran desnivelador de la economía familiar, que es que el pago de las deudas. No solo tenemos entonces un montón de gastos que cubrir, sino ahora págale la deuda. Al final de cuentas, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Ahora, tampoco puede ser tan gacho, porque realmente sí queda. ¿Qué queda? La deuda por pagar. Porque ojalá uno dijera, mira, se me acabó hasta el último quinto, pero no debo nada. Bueno, pues al mes que viene me repongo. El problema es que se nos acaba, pero seguimos debiendo. Entonces, mientras yo no rompa este ciclo, voy a continuar, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, solo para sobrevivir. Eso es lo que tenemos que romper. Ahora entendamos algo, muchachos. Todos estamos jugando el juego del dinero. Nos guste o no, nos parezca o no, lo entendamos o no. Porque a veces uno dice, ay, es que piensa y piensa en el dinero es ser muy materialista. Y sí, uno quisiera no tener que pensar en el dinero, pero vives inmerso en el mundo del dinero. Trabajas para ganar dinero, ganaste el dinero, hay que pagarlo, hay que gastarlo, hay que decidir. Vivimos inmersos en el mundo del dinero. La pregunta es, ¿en el juego del dinero vas ganando o vas perdiendo? ¿Cómo saber si voy ganando o voy perdiendo en el juego del dinero? Es muy fácil. Todos hemos jugado alguna vez turista, ¿no es cierto? ¿Quién va ganando en el turista? El que tiene dinero, el que tiene propiedades, al que le pagan por pasar por sus propiedades. ¿Quién va perdiendo? El que no tiene dinero, el que no tiene propiedades, el que en lugar de cobrar tiene que estar pague y pague. ¿Cómo es tu día a día? ¿Tú eres de los que siempre tiene dinero o nunca le alcanza? ¿Eres de los que te has ido haciendo de propiedades, negocios y demás? ¿O no tienes nada? ¿Eres de los que además de tu actividad principal generas ingresos de otros lados? ¿O eres de los que tienen un solo ingreso y además tienen que estar pague y pague? ¿Sí me explicó? Tenemos que observar mucho. Observar, darnos cuenta del resultado de lo que estamos haciendo. Ahora, si todos estamos jugando el juego del dinero, ¿no sería inteligente aprender cómo se juega? ¿No sería inteligente saber cómo se gana, qué se tiene que hacer, cuáles son las reglas y demás? Porque el problema es que estamos jugando el juego del dinero sin saber mucho. Fíjense, solo para muestra un botón. Yo no sé si tú sepas
que en el éxito económico hay leyes muy específicas que rigen quién va a ser exitoso financieramente y quién no. Estas son 4 leyes muy simples de las que todos hemos escuchado hablar alguna vez. Está la ley del ingreso, la ley del gasto, la ley del ahorro y la ley de la inversión. Fíjense cómo opera y por qué unos prosperan y otros no. La primera ley que aplica siempre es la ley del ingreso. Y la ley del ingreso dice que a mayor ingreso, mayor probabilidad de éxito económico tengo en la vida. Entonces yo reviso lo que gano y digo, no, pues yo estoy bien, gano bien. Es más, si me comparo con los que conozco, pues hasta gano más que ellos. Entonces, pues ya la armé. Pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque entonces entra en juego la segunda ley, que es la ley del gasto, que dice que entre más gasto, menos probabilidad de éxito económico tengo en la vida. Entonces, ¿cuál es el gran problema de la mayoría de las personas, muchachos? Generamos nuestro ingreso, pero nos gastamos todo. Por lo tanto, no pasamos a la ley del ahorro y mucho menos a la ley de la inversión. Por lo tanto, la prosperidad no es una posibilidad para nosotros. Ahora, ¿quieres asegurarte que tu trabajo en los próximos años de veras genere prosperidad para ti y para tu familia? Es muy fácil cuando entiendes el juego del dinero. ¿De qué se trata? Se trata de que ganes lo más que puedas, que mantengas tus gastos bajo control para que siempre una parte de lo que ganes se vaya al ahorro, para que al paso de los meses o los años lo puedas invertir y generar ingresos adicionales y a través de eso generas prosperidad para ti y para tu familia. ¿Sí me siguen? Pero mientras todo lo que entre se vaya, nos va a costar muchísimo trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos a través de nuestros programas? Nosotros hacemos un taller que denominamos el Taller Desarrollo de la Inteligencia Financiera. Y a través de este programa desarrollamos metodologías, procesos, leyes, métodos y demás que te permitan entonces aprender toda la cultura financiera que no nos enseñaron en la escuela. Porque si yo me doy cuenta que a lo mejor mi problema es que no sé, o que hay algo que no sé que me está afectando, pues sería inteligente decir, déjame aprender. Déjame ver qué es lo que no sé para empezar a hacer las cosas de manera diferente si quiero obtener resultados diferentes. ¿Sí? ¿Sí? Segundo, ¿qué hacemos dentro de nuestro taller? Enseñamos y desarrollamos metodologías para aprender a administrar, distribuir, presupuestar y controlar tu dinero de forma inteligente para que puedas asegurarte siempre de gastar menos de lo que ganas para poder tener capacidad de ahorro para poder prosperar. ¿Sí me siguen? Y esos son elementos que uno tiene que conocer. Tenemos materiales, aplicaciones, procesos que hay que seguir para poder llevarlo de forma adecuada. Aprendemos dentro de nuestro taller todo lo relacionado a cómo planear, controlar y disminuir nuestro gasto personal y nuestro gasto familiar. ¿Para qué? Para evitar que se siga llevando todo nuestro dinero y nos impida crear prosperidad. Y eso hay que aprender cómo hacerlo. Siguiente, aprendemos a lidiar con el problema del endeudamiento desde 2 niveles distintos. Primero, el más importante, desde el nivel de la conciencia. Entender el terrible impacto que la deuda genera en el proceso de crear prosperidad de una familia. Necesito hacerme consciente que mientras le siga firmando, yo solito estoy pateando la prosperidad. ¿Sí me siguen? Entonces, la deuda es directamente contraria a la prosperidad. Y yo necesito aprender cómo administrar, organizar y manejar mi gasto para no tener que recurrir a la deuda. Y que si además ya estoy en un problema de endeudamiento, ¿cómo puedo desarrollar una estrategia y una metodología que me permita pagar mucho más rápido y con mucho menos dinero mis deudas para entonces liberar? Porque fíjense qué interesante, muchachos. La mayoría de las personas creemos que no ahorramos porque no ganamos lo suficiente. Pero yo te pregunto, si mágicamente ahorita
borráramos todas tus deudas, si ya no tuvieras que pagar ni un peso de deuda, ¿podrías tener dinero para ahorrar? ¿No? Hay uno dice, no, si ya no tuviera que pagar, pues todo lo que pago lo podría ahorrar. Entonces el problema no es lo que gano, el problema es lo que debo. ¿Sí me siguen? Entonces yo tengo que aprender cómo manejar esto correctamente, porque si no, me va a mantener atorado. Siguiente, vamos a aprender y a desarrollar una metodología para poder aprender cómo tomar buenas decisiones financieras. No para comprar negocios, para cuidar cada peso que gano, para frenar el gasto hormiga, para frenar el gasto superfluo, para que entonces ese dinero se convierta en mi base, o para pagar las deudas más rápido, o para poder empezar a ahorrar para crear prosperidad. ¿Sí me explicó? Pero hay que aprender a estar consciente y a tomar buenas decisiones, saber qué tengo que evaluar, qué tengo que ver, cómo me va a impactar, para entonces poder tomar buenas decisiones financieras. Quinto, aprender, que ese es el elemento más importante, aprender cómo desarrollar una mentalidad de abundancia. Esto es importantísimo, muchachos. ¿Por qué? Porque hay muchos cursos, muchos rollos de la mentalidad de abundancia. Pero tenemos que entender algo importante. La mentalidad no se desarrolla solamente a base de visualizar o de repetir soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, porque no va a funcionar. Para que tú puedas crear prosperidad en tu vida necesitas trabajar siempre en dos niveles, en el nivel físico y en el nivel mental. Vas a tener que desarrollar tu mentalidad, pero también vas a tener que generar más, vas a tener que controlar, vas a tener que eliminar las deudas. Porque a base de puro pensar no se va a dar. ¿Sí me siguen? Entonces, combinamos dentro del taller estos dos elementos. Trabajamos creencias, trabajamos mentalidad, trabajamos patrones mentales, hábitos y todo este tipo de cosas para irlos modificando, pero le vamos pegando también intenso a la generación, al control, a la eliminación de deudas y demás para poder lograr prosperidad en la vida. ¿Okay? Entonces, muy interesante. ¿Cuál es, a final de cuentas, el objetivo de nuestro taller, muchachos? Desarrollar la habilidad de manejar correctamente el dinero que hoy gano para que ese mismo dinero me sirva primero para lograr seguridad financiera, que la estabilidad económica de mi familia no dependa de mi trabajo, sino dependa de mis ahorros y de mis inversiones, para después entonces lograr un mejor nivel de confort y, ¿por qué no, si lo continúas a lo largo del tiempo, poder crear riqueza? Es factible, sin lugar a dudas. Ahora fíjense el elemento importante, muchachos, que hay que entender. Fíjense en esta frase que maravillosa. Ganar dinero no es lo mismo que crear riqueza. Fíjense qué importante es esto. Todos ganamos dinero, pero no todos creamos riqueza. ¿Por qué si todos ganamos dinero, no todos creamos riqueza? Porque para convertir el dinero que hoy ganas en prosperidad, necesitas conocimiento, necesitas preparación, necesitas información. Si no, es extremadamente complicado. El taller que nosotros manejamos es un taller que dura 5 meses. Una vez a la semana, 2 horas. Y dentro de ese taller vemos una serie de temas que van todos destinados a trabajar la parte física del manejo, administración, generación y control del dinero, y también la parte mental de creencias, paradigmas, patrones mentales, todo lo correspondiente para entonces trabajar en los dos aspectos para poder crear prosperidad. Aprendemos realmente cómo funciona el mundo del dinero, cómo podemos a través de nuestro ingreso manejado de forma correcta en los mejores instrumentos de inversión, poder capitalizarnos para crear entonces nuestra base de ingresos y poder lograr prosperidad en nuestra vida. ¿Okay? Entonces tenemos muchos temas que abordamos dentro de este taller.
abarcando la parte física del manejo del dinero, la parte mental y emocional del manejo del dinero, para poder entonces lograr prosperidad en la vida. ¿Okay? ¿Cómo funciona entonces nuestro taller? Es un taller, decíamos, que tiene una duración de 5 meses. 5 meses porque lo hacemos solamente una vez a la semana, 2 horas. ¿Okay? Este taller que vamos a impartir, el próximo que vamos a abrir, va a ser los días miércoles, como hoy, de 8 a 10 de la noche. Lo que hicimos este día con ustedes fue darles una muestra de qué es lo que nosotros enseñamos dentro de nuestros talleres. Y esto es muy importante porque nosotros operamos de manera diferente a como operan la mayoría de los talleres, cursos, conferencias y demás. Generalmente ahí tú primero pagas y luego vas y ves. Y si lo que ves ya no te gustó, pues ya bailaste porque ya pagaste. ¿Sí me explicó? Nosotros operamos al revés. Nosotros le damos a las personas la oportunidad de que vengan clases gratuitas, veas, conozcas, veas qué se enseña, cómo se enseña, qué vas a aprender, quién te lo va a enseñar, cómo te lo va a enseñar, para que entonces decidas si quieres participar, ya sabiendo a qué vas a entrar. ¿Sí me explicó? Y esto lo hacemos porque es muy importante. Este es básicamente un taller práctico. Aquí vamos a trabajar directamente con tus finanzas, con lo que ganas, con lo que gastas, con lo que te queda o con lo que te falta cada mes, con lo que debes. Vas a aprender a hacer tus estados financieros muy sencillitos y muy simples para tener información siempre para tomar buenas decisiones financieras. Es un taller que es muy económico. Básicamente tenemos un costo de 1,300 pesos al mes masiva. Y, muy importante, tenemos un programa que llamamos la membresía familiar. ¿Qué significa la membresía familiar? Nosotros tenemos 20 años haciendo estos cursos y nos dimos cuenta hace muchos años que generalmente por problemas de dinero, cuando venía una pareja, normalmente decía, no, pues ven tú y pues ahí me cuentas. ¿Se me explicó? Porque no podían pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las finanzas, muchachos, son un deporte de conjunto. No todos operan para el ingreso, pero sí todos le entran al gasto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos dimos cuenta que si solo venía uno, ese elevaba su nivel de conocimiento, su mentalidad, cambiaba su forma de pensar, pero luego llegaba a la casa y la otra parte le decía, ¿qué? Espérate tantito. ¿Cómo que vamos a cambiar? ¿Cómo que vamos a dejar? Si aquí siempre ha sido así. No me vengas que ahora por tu cursito vamos a cambiar, ¿sí me explico? Y entonces eran puras broncas. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos una membresía familiar, donde opera de esta manera. Uno de los dos paga la membresía completa, 1,300 pesos. La pareja solamente paga 300 pesos adicionales. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que puedan tomar los dos el taller, tengamos el mismo nivel de información, tengamos la misma mentalidad y entonces los cambios, los ajustes o las adecuaciones se puedan hacer fácilmente porque estamos en el mismo nivel. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una ventaja muy interesante que pueden aprovechar siempre para poder tomar el taller. Ahora, muy importante, muchachos, definimos qué significa familia. Familia, para términos de la membresía, representa mi pareja y yo que vivimos en la misma casa. No aplica el término de hermano. Si el hermano vive en otra casa y tiene otra mujer, esa es otra familia. ¿Sí me explicó? Familia es el núcleo que vive en la misma casa y comparte la misma economía. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego la gente viene y me traje a mis 3 hermanos. No, bueno, pues esos son otra cosa. ¿Sí me explico? A ellos les puede aplicar lo mismo con su pareja. Pero es una forma a través de la cual ayudamos a que las personas puedan educarse siempre en pareja para que tengamos el mismo nivel de información. ¿Ok? Tenemos una inscripción de 350 pesos por familia. Esto no lo tiene que pagar cada uno, solo uno de la familia, para que reciban su material, su carpeta, su información. Tenemos cuadernos de trabajo, porque acuérdense que es un taller práctico, le vamos a chambear.
¿ok? Entonces, son elementos para que podamos manejar de forma correcta todo esto, ¿ok? También está en línea. Ahorita vamos a hablar de 4 elementos importantes que nos diferencian de muchos otros proyectos. Número 1, muy importante. Primero, que entiendas que a lo mejor, digo, ojalá sea tu caso que vengas porque te sobra tanta lana que no sabes en qué invertir. Sería buenísimo, ¿no? Pero la mayoría viene porque está medio atoradón. Y a veces uno empieza a pensar, hijo, 1,300 más 1,600, y si no me alcanza ahorita y 1,600 pesos más, ¿de dónde los voy a sacar? No te preocupes mucho por el pago. Solo con lo que vas a empezar a recortar del gasto hormiga, se va a pagar tu taller solito sin ningún problema. Con lo mismo que hoy ganas, manejando tu dinero de forma correcta, ¿ok? Segundo elemento importante a considerar, muchachos. Nuestro programa es un programa educativo original. Tenemos más de 20 años. Esto no es un refrito de los libros de Kiyosaki, ni venimos a recitarles lo que Kiyosaki dice. Aquí es poner en práctica 25 años de experiencia profesional, más de 20 años de aplicar esto de forma directa y personal, y resultados muy, pero muy importantes en miles y miles de personas. ¿Okay? Entonces es un programa que puedes tener la certeza de que no tiene nada que ver con lo que dicen los libros de Kiyosaki, ni el cerdo capitalista, ni todos esos rollos que hay por ahí. Es un programa netamente original. ¿Okay? Tercero, estamos tan seguros de lo que hacemos, porque lo hemos comprobado N cantidad de veces, que les ofrecemos una garantía del 100%. Si tú vienes al diplomado, al taller, y no ves cambios sustanciales al término del mismo, te regresamos cada peso que hayas pagado. Solo te pedimos una cosa: que lleves a cabo al pie de la letra cada práctica y cada aplicación que te vamos a enseñar. Si tú nos demuestras que lo hiciste al pie de la letra y no funcionó, te devolvemos tu lana. Hasta ahorita jamás ha habido uno que haya pedido su dinero de regreso. ¿Se me explicó? O sea, hemos visto casos, muchachos, increíbles, de gente debiendo 1 millón de pesos de tarjetas. Así, de ese tamaño. ¿Se puede generar el cambio? Te lo garantizo que sí. No importa cuál sea tu situación actual, no importa cuánto ganes ni cuánto debes. Si te aplicas de veras a lo que te vamos a enseñar, tu economía va a dar un cambio, y un cambio rápido, sin ningún problema. Y si no, te devolvemos tu dinero. Por último, muy importante, nosotros entendemos que todo mundo nos dedicamos a una actividad principal, que aunque uno dispone venir al curso, nunca falta que la chamba no pudiste salir, te mandaron de viaje, se te atoró la carreta, te enfermaste o lo que sea. Entonces no tenemos ningún problema, porque hemos creado un sitio e-learning con toda la información, los videos, las clases se graban, de tal manera que si no puedes venir, lo puedes tomar a través de internet, ya sea en vivo, como hay mucha gente ahorita haciéndolo, o lo puedes tomar cuando tengas horario libre, porque está montado en la plataforma 24/7 para que tú puedas tomar la clase a la que faltaste y puedas entonces siempre llevar al pie de la letra todo el proceso. ¿Okay? Entonces son ventajas muy interesantes para que bajo cualquier circunstancia tú te vayas educando y vayas siguiendo el proceso tal como debe de ser. Estas son algunas imágenes de nuestros grupos. Hay grupos que son muy grandes, hay grupos que son más pequeños, depende siempre de la cantidad de gente que viene. Hay grupos de 40, de 50, de 80, de 100, hasta de 150. Generalmente este grupo lo estamos calculando por espacio para un máximo de 50 personas. Eso es lo que entraría para poder participar, porque ya una vez metimos como 65 y es insano, ¿no? Entre el calor y todo el rollo, entonces ponemos un límite de personas para que puedan participar y lo puedan tomar. También estas son, por ejemplo, imágenes de nuestras sesiones de simulador.
A través de esto, repito, aprendemos cómo tomar decisiones financieras, cómo tomar decisiones de inversión, cómo invertir el dinero que nos va sobrando para que vayamos desarrollando esta mentalidad inversionista. ¿Okay? Entonces es un programa súper interesante que nos permite lograr resultados muy importantes. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Ok, entonces los invitamos cordialmente a que vengan el próximo. Vamos a hablar, repito, el tema de mentalidad financiera. Van a ver qué interesante cómo nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestros paradigmas impactan directamente en nuestros resultados. Y los invito otra vez, si ya van a venir, pues tráiganse algo. ¿Sí me explico? Le conviene al otro porque va a aprender y te conviene a ti porque si se queda, entonces va a ser menor la cantidad que vas a pagar. Bueno, muy bien, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo, espero que haya valido la pena.